Margarita Reyes observó el sobre cerrado que acababa de caer de entre las páginas del libro de contabilidad del señor Velasco. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo recogía del suelo de la biblioteca, reconociendo inmediatamente el sello de cera y la letra elegante de su patrón. Llevaba 12 años trabajando como ama de llaves en aquella residencia de Polanco, Ciudad de México, y jamás había tocado un documento privado del señor Velasco. Pero algo en ese sobre la hizo detenerse. La fecha en la esquina superior era de apenas una semana atrás, pocos días antes de que don Augusto Velasco sufriera el infarto masivo que ahora lo mantenía en coma en el Hospital Ángeles del Pedregal. El nombre escrito con tinta negra en el frente la dejó sin aliento. Para ser abierto solo en caso de mi fallecimiento, última voluntad y testamento de Augusto Velasco Mendoza. Margarita sintió las lágrimas quemando sus ojos. Don Augusto no podía morir, no ahora, cuando su nietecita de 6 años, Valentina, finalmente estaba empezando a sanar del trauma de perder a sus padres. ¿Qué secreto contenía ese sobre que cambiaría todo lo que Margarita conocía sobre la familia a la que había dedicado más de una década de su vida? Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La residencia Velasco, en la exclusiva calle Sierra Vertientes, número 845, en Lomas de Chapultepec, era una construcción de 3 pisos que combinaba la elegancia clásica mexicana con el lujo moderno. Margarita Reyes había llegado allí hacía 12 años, cuando apenas tenía 35 años y acababa de enviudar. Su esposo, conductor de camión de carga, había fallecido en un accidente en la carretera México-Querétaro, dejándola sola con 2 hijos adolescentes que mantener y un departamento rentado en la colonia Narvarte que amenazaba con ser embargado por deudas acumuladas. Doña Cecilia Velasco, la esposa de don Augusto y una mujer de corazón generoso, a pesar de su posición social elevada, había visto algo especial en Margarita durante la entrevista de trabajo. Tal vez fue la determinación en sus ojos cafés o la forma digna en que sostuvo la cabeza alta a pesar de hablar de sus dificultades económicas. O quizás fue la forma meticulosa en que Margarita describió cómo organizaría cada rincón de la casa, demostrando una pasión genuina por el arte del cuidado doméstico que iba más allá de simplemente necesitar un empleo. Desde el primer día, Margarita se había entregado a su trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a doña Cecilia. No se limitaba a limpiar y organizar, transformaba cada espacio de la casa en un refugio de orden y belleza. Los pisos de mármol brillaban como espejos bajo sus manos expertas. Los cortinajes de seda eran cuidados con productos especiales que ella misma investigaba. Los arreglos florales que colocaba en cada habitación eran tan hermosos que las amigas de doña Cecilia preguntaban si tenían decorador profesional. Pero más que eso, Margarita había desarrollado una conexión especial con los Velasco. Don Augusto, un empresario exitoso del sector farmacéutico que había construido un imperio desde cero, valoraba la ética de trabajo de Margarita. Reconocía en ella el mismo espíritu luchador que lo había llevado de ser un químico recién graduado a dirigir la tercera compañía farmacéutica más grande de México. Doña Cecilia, por su parte, había encontrado en Margarita no solo una empleada excepcional, sino una confidente y amiga. Durante las largas tardes, cuando don Augusto viajaba por negocios, las 2 mujeres compartían café en la cocina mientras Margarita preparaba la cena. Hablaban de sus hijos, de recetas familiares, de la vida. Doña Cecilia le había confiado sus miedos sobre la relación difícil que tenía con su hijo único, Rodrigo, un joven brillante pero rebelde que se había casado joven contra los deseos de sus padres. Los años pasaron en una rutina confortable. Los hijos de Margarita crecieron gracias al salario generoso que los Velasco le pagaban y al apoyo discreto pero constante de doña Cecilia, quien pagó parte de la colegiatura universitaria de ambos sin que Margarita lo supiera hasta años después. La casa Velasco era un hogar lleno de amor, elegancia y la calidez que solo una familia unida puede crear. Margarita había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito. Cuidaba de aquellos
aquella casa como si fuera propia, porque en cierto modo lo era. Cada mueble, cada rincón, cada objeto decorativo llevaba el toque de sus manos dedicadas. Don Augusto bromeaba diciendo que la casa tenía el alma de Margarita, que sin ella sería solo una estructura vacía de concreto y mármol. Pero la tragedia llegó cuando nadie la esperaba. Rodrigo Velasco y su joven esposa Adriana murieron en un accidente automovilístico en la autopista del Sol cuando regresaban de unas vacaciones en Acapulco. Dejaron huérfana a Valentina, su hija de apenas 3 años. La noticia destrozó a los Velasco. Doña Cecilia, quien ya había estado lidiando con problemas cardíacos, no resistió el impacto emocional. 3 meses después del accidente, sufrió un infarto fulminante mientras dormía, dejando a don Augusto completamente solo con una nietecita traumatizada que apenas lo conocía. Margarita observó cómo el hombre fuerte y seguro que había conocido se transformó en una figura frágil y perdida. Don Augusto tenía 68 años cuando se convirtió en el único guardián de Valentina y no tenía la menor idea de cómo cuidar a una niña pequeña. Había dedicado su vida a construir su imperio farmacéutico, dejando la crianza de Rodrigo en manos de Cecilia. Ahora enfrentaba la responsabilidad de criar a otra generación sin su compañera de vida. Fue entonces cuando Margarita hizo algo que cambiaría todo. En lugar de simplemente continuar con sus deberes de ama de llaves, asumió el cuidado de Valentina como si fuera su propia nieta. La pequeña, traumatizada por la pérdida de sus padres y luego de su abuela, había desarrollado terrores nocturnos y crisis de ansiedad. Lloraba por horas, se negaba a comer y pasaba los días en silencio mirando fotografías de sus padres. Los pediatras recomendaban terapia, pero Valentina se resistía a hablar con los psicólogos infantiles que don Augusto contrataba. Margarita no tenía título profesional ni estudios en psicología infantil, pero tenía algo más valioso: un corazón maternal infinito y la experiencia de haber criado a sus propios hijos a través de la pérdida de su padre. Sabía exactamente cómo se sentía un niño cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Comenzó poco a poco, con gestos pequeños pero significativos. Preparaba el desayuno favorito de Valentina, hot cakes con miel de maple y fresas frescas, exactamente como su mamá solía hacerlos. Aprendió las canciones que Adriana cantaba para dormir a la niña y las tarareaba mientras organizaba el cuarto de Valentina. Dejaba pequeñas notas junto a la cama de la niña. Buenos días, princesa. Hoy será un día hermoso. Compraba con su propio dinero los libros de cuentos que a Valentina le gustaban y los leía con voces diferentes para cada personaje, haciendo reír a la pequeña por primera vez desde la tragedia. Don Augusto observaba esta transformación con asombro creciente. Su nietecita, que apenas le dirigía la palabra a él, seguía a Margarita por toda la casa como un patito siguiendo a su madre. Margarita, ¿puedo ayudarte a doblar las sábanas? Margarita, ¿me enseñas a hacer galletas? Margarita, ¿dormirás cerca de mí esta noche? La dedicación de Margarita iba mucho más allá del llamado del deber. Llegaba más temprano cada día para despertar a Valentina con suavidad y ayudarla a vestirse. Se quedaba hasta tarde para asegurarse de que la niña durmiera tranquila. En sus días libres, a menudo aparecía en la casa solo para pasar tiempo con Valentina, llevándola al parque o al zoológico de Chapultepec. Don Augusto intentó compensarla con aumentos salariales generosos, pero Margarita insistía en que no hacía nada extraordinario. Es solo una niñita que necesita amor, don Augusto, decía con humildad. Cualquier persona con corazón haría lo mismo. Pero don Augusto sabía que no era cierto. Había visto a las otras nanas que intentó contratar antes, profesionales con credenciales impresionantes y años de experiencia. Ninguna había logrado conectar con Valentina como lo hizo Margarita. Ninguna había amado a su nieta con esa devoción incondicional que iba más allá del cheque mensual. Los meses se convirtieron en años. Valentina cumplió 4 años, luego 5, luego 6. Con cada año que pasaba, la herida de la pérdida sanaba un poco más. No porque olvidara a sus padres, sino porque Margarita le enseñó que era posible amar nuevamente sin traicionar la memoria de quienes se habían ido. La niña floreció bajo el cuidado de Margarita. Se convirtió en una estudiante brillante de primaria, con amigos, pasatiempos y una sonrisa radiante que iluminaba la casa. Hablaba de sus padres con cariño, pero sin el dolor desgarrador
borrador del principio. Mami y papi están en el cielo con abuelita Cecilia, le explicaba a sus compañeritos de clase. Y aquí en la tierra tengo a abuelito Augusto y a mi Marga, que es como mi segunda abuelita. Margarita nunca intentó reemplazar a la madre de Valentina, y eso era precisamente lo que la hacía tan especial. Mantenía fotografías de Rodrigo y Adriana en lugares prominentes de la casa. Contaba historias sobre ellos para que Valentina nunca olvidara. En los cumpleaños de los padres fallecidos, horneaba pasteles y organizaba pequeñas ceremonias donde Valentina podía hablar sobre sus recuerdos y sentimientos. Era un equilibrio delicado entre honrar el pasado y construir un futuro saludable, y Margarita lo manejaba con una gracia natural que dejaba a don Augusto maravillado. La relación entre don Augusto y Margarita también había evolucionado con los años. Ya no era simplemente patrón y empleada, se habían convertido en socios en la crianza de Valentina, en confidentes que compartían las preocupaciones y alegrías de ver crecer a la niña. Don Augusto valoraba la opinión de Margarita sobre todo, desde qué escuela debería asistir Valentina hasta cómo manejar las rabietas ocasionales de una niña de 6 años. Margarita, le decía frecuentemente, no sé qué haría sin ti. Eres el pilar de esta familia. Ella siempre respondía con modestia, solo hago mi trabajo, don Augusto. Valentina es una niña especial que merece todo el amor del mundo, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Los otros hijos de Margarita, ya adultos y establecidos en sus propias carreras, a veces expresaban preocupación. Mamá, le decía a su hija Lucía, ahora contadora en una firma prestigiosa, trabajas demasiado, dedicas más tiempo a esa niña que a tus propios nietos. Margarita sonreía con paciencia. Valentina me necesita, mija. Ustedes ya son adultos, independientes, pero esa pequeñita perdió a toda su familia. Si yo no estuviera ahí para ella, ¿quién estaría? Su hijo Diego, ingeniero en una empresa automotriz, intentó convencerla de retirarse. Ya tienes 47 años, mamá. Has trabajado toda tu vida. El señor Velasco es rico. Seguramente te daría una buena pensión. Pero Margarita no quería retirarse. La casa Velasco, Valentina, incluso don Augusto, se habían convertido en su familia tanto como sus propios hijos. Fue precisamente esa dedicación total lo que hizo que la emergencia médica de don Augusto fuera tan devastadora para Margarita. Había sucedido un martes ordinario en la tarde. Don Augusto, de 74 años, pero aún activo en su empresa farmacéutica, estaba en su estudio revisando documentos cuando Margarita escuchó un ruido sordo. Corrió al estudio y lo encontró desplomado junto a su escritorio, inconsciente, con el rostro pálido y sudor frío en la frente. Con manos temblorosas, llamó al 911 mientras sostenía la cabeza de don Augusto en su regazo. Resista, don Augusto, susurraba con lágrimas corriendo por su rostro. Valentina lo necesita, yo lo necesito. Por favor, resista. Los paramédicos llegaron rápidamente y lo trasladaron al Hospital Ángeles del Pedregal, el mejor hospital privado de la Ciudad de México. El diagnóstico fue infarto agudo al miocardio masivo. Don Augusto había llegado con vida al hospital, pero cayó en coma profundo después de la cirugía de emergencia. Los médicos eran cautelosamente pesimistas. El daño fue extenso, explicó el cardiólogo, el doctor Ramírez. A su edad y con la severidad del infarto, las probabilidades de recuperación completa son bajas. Debemos prepararnos para todas las posibilidades. Margarita pasó días en el hospital, dividiendo su tiempo entre la habitación de don Augusto y cuidar de Valentina, quien no comprendía completamente por qué su abuelito no despertaba. Marga, preguntaba la niña con ojos llenos de miedo, ¿el abuelito se va a ir al cielo como mami, papi y abuelita Cecilia? Margarita no podía mentirle, pero tampoco quería destruir su esperanza. Tu abuelito está luchando muy fuerte para quedarse con nosotras, mi amor. Los doctores están haciendo todo lo posible, pero en su corazón, Margarita temía lo peor. Había visto esa mirada en los ojos de los médicos. Conocía ese tono de voz. Don Augusto estaba al borde de la muerte, y si fallecía, ¿qué pasaría con Valentina? Don Augusto no tenía más familia cercana. Sus hermanos habían muerto años atrás, y los pocos primos lejanos que quedaban nunca habían mostrado interés en la niña. Valentina tendría que ir a un orfanato, o peor, a vivir con parientes distantes que la verían como una carga. La angustia de estas preguntas atormentaba a Margarita día y noche, y fue durante esos días
días oscuros que Margarita regresó a la casa para recoger algunas cosas personales de Valentina cuando encontró el sobre. Estaba reorganizando los libros de la biblioteca de don Augusto, una tarea que él le había pedido hacer semanas atrás, pero que habían pospuesto por el ajetreo diario. Al mover un libro grueso de contabilidad empresarial de un estante superior, el sobre cayó al suelo. Al principio pensó en dejarlo sin abrir, respetar la privacidad de don Augusto incluso en su ausencia, pero algo la detuvo. Tal vez era la fecha reciente en el sobre o el presentimiento de que su contenido podría ser crucial para el futuro de Valentina. Con manos temblorosas, Margarita rompió el sello de cera y extrajo varios documentos cuidadosamente doblados. El primero era una carta escrita de puño y letra de don Augusto, fechada apenas 10 días atrás. Margarita se sentó en el sillón de cuero de la biblioteca y comenzó a leer con lágrimas, empañando su vista. «Mi querida Margarita», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo o estoy en un estado en el que ya no puedo expresar mi voluntad. Hay tantas cosas que debí decirte mientras tuve la oportunidad, pero como muchos hombres de mi generación, siempre fui mejor expresándome con acciones que con palabras. Ahora, enfrentando el inevitable final que llega para todos nosotros, siento la urgencia de poner en palabras lo que mi corazón ha sabido por años. Margarita, no eres mi empleada. Hace mucho tiempo dejaste de serlo. Eres la columna que ha sostenido esta familia a través de sus años más oscuros. Cuando Cecilia, mi amada esposa, falleció, pensé que no tendría fuerzas para continuar. La combinación del dolor por perder a mi hijo y luego a mi compañera de vida era más de lo que creía poder soportar. Habría perdido completamente el rumbo si no fuera por ti. Cuidaste de Valentina cuando yo no sabía cómo hacerlo. Le diste el amor maternal que había perdido. Transformaste nuestra casa de un mausoleo de tristeza en un hogar lleno de vida nuevamente. Y lo hiciste no porque te pagara, aunque siempre traté de compensarte generosamente, sino porque tienes un corazón tan grande que simplemente no podías hacer otra cosa. Margarita tuvo que pausar la lectura, secándose las lágrimas que caían sin control. La voz de don Augusto resonaba tan claramente a través de sus palabras que casi podía escucharlo en la habitación. Respiró profundo y continuó leyendo. He observado cómo mis colegas empresarios tratan a su personal doméstico como trabajadores intercambiables, números en una nómina. Pero yo he tenido el privilegio de conocer tu verdadero valor, Margarita. Has sacrificado tiempo con tus propios hijos y nietos para estar presente para Valentina. Has usado tu propio salario en incontables ocasiones para comprarle cosas a mi nieta cuando pensaste que yo no lo notaría, pero lo noté. Lo noté todo, cada pequeño gesto de amor, cada momento de paciencia infinita, cada sacrificio silencioso que hiciste pensando que nadie lo veía. Yo lo vi todo y mi corazón se llenó de gratitud cada día. El siguiente párrafo hizo que Margarita dejara escapar un sollozo audible. Por eso, mi querida Margarita, he tomado la decisión que presento en los documentos que acompañan esta carta. He modificado completamente mi testamento, a excepción de algunos legados específicos para instituciones de caridad y fideicomisos educativos. He dejado la totalidad de mi patrimonio a 2 personas, Valentina Velasco, mi nieta adorada, y a ti, Margarita Reyes. La casa en Lomas de Chapultepec está a tu nombre, libre de cualquier gravamen. También he establecido un fideicomiso sustancial que te proporcionará ingresos mensuales generosos por el resto de tu vida. La empresa farmacéutica será administrada por mi equipo directivo hasta que Valentina tenga edad para decidir si desea involucrarse, momento en el cual heredará mis acciones. Mientras tanto, los dividendos se dividirán entre un fondo educativo para Valentina y una cuenta personal para ti. Margarita no podía creer lo que estaba leyendo. La casa, ingresos de por vida. Era imposible, demasiado generoso, más de lo que jamás había soñado. Continuó leyendo con el corazón latiendo violentamente. Pero hay algo más importante que cualquier herencia material, Margarita. Te he nombrado tutora legal de Valentina. He incluido todos los documentos necesarios, firmados y notariados por mi abogado de confianza, el licenciado Fernando Gutiérrez. Si algo me sucede, Valentina quedará bajo tu custodia completa. Confío en que la amarás y cuidarás como lo has hecho estos últimos 3 años, proporcionándole el hogar estable
saludable y amoroso que necesita para crecer y prosperar. No tengo dudas de que serás una madre para ella en todos los sentidos que importan. El documento continuaba con detalles legales y financieros, pero Margarita apenas podía procesar la información. Su mente giraba entre el shock, la gratitud abrumadora y un miedo profundo. ¿Y si don Augusto moría? ¿Estaría realmente preparada para criar a Valentina como su tutora legal? ¿Qué dirían sus propios hijos? ¿Qué dirían los círculos sociales de don Augusto cuando descubrieran que había dejado su fortuna a su ama de llaves? La última parte de la carta de don Augusto parecía anticipar exactamente estas preocupaciones. Sé que esto te parecerá abrumador, querida Margarita. Sé que tu humildad natural te hará cuestionar si mereces esta herencia. Déjame ser absolutamente claro, la mereces completamente. Has ganado cada peso, cada propiedad, cada beneficio que te he dejado, no a través de adulación o manipulación, sino a través de años de servicio dedicado, amor incondicional por mi nieta y una integridad moral que ha sido un faro de luz en mi vida. Habrá quienes critiquen mi decisión. Algunos dirán que estaba senil, que fuiste manipuladora, que te aprovechaste de un anciano vulnerable. Ignóralos. Mi mente está completamente lúcida y esta decisión la he meditado durante meses con plena conciencia de sus implicaciones. He incluido múltiples evaluaciones psiquiátricas en el expediente legal para demostrar mi capacidad mental al momento de firmar estos documentos. Ningún abogado podrá impugnar este testamento exitosamente. Finalmente, Margarita, quiero que sepas que aunque Cecilia fue el amor de mi vida, tú has sido mi ángel guardián en estos últimos años. Me has permitido conocer a mi nieta, disfrutar de su crecimiento y encontrar alegría nuevamente después de pérdidas devastadoras. No hay cantidad de dinero que pueda pagar eso, pero espero que esta herencia te permita vivir con comodidad y dignidad el resto de tus días, sabiendo que transformaste la vida de esta familia de manera inconmensurable. Cuida de Valentina, ámala como sé que lo harás, y cuando sea mayor y pregunte sobre su abuelito, cuéntale que su último pensamiento consciente fue de gratitud. Gratitud por haber tenido una nieta tan maravillosa y gratitud por haber tenido a ti a nuestro lado. Con todo mi afecto y gratitud eterna, Augusto Velasco Mendoza. Margarita permaneció sentada en el sillón de la biblioteca por largo tiempo después de terminar de leer, con las manos sosteniendo los documentos legales que acompañaban la carta. Había copias certificadas del testamento, documentos de tutoría, escrituras de la propiedad, papeles del fideicomiso, todo meticulosamente organizado y ejecutado por el licenciado Gutiérrez. Era real. Don Augusto había hecho todo esto. Había planeado todo con semanas de anticipación, como si hubiera presentido que su tiempo se acortaba. Las emociones que la inundaban eran tan complejas que apenas podía procesarlas. Gratitud, sí, una gratitud tan profunda que dolía en el pecho, pero también miedo, responsabilidad abrumadora y una tristeza aplastante al pensar que don Augusto podría no sobrevivir para haber ejecutado su plan. Parte de ella quería correr al hospital inmediatamente y decirle que había encontrado el sobre, agradecerle, suplicarle que luchara para vivir. Pero otra parte sabía que don Augusto había colocado ese sobre en ese lugar específico precisamente para que ella lo encontrara en el momento apropiado. El sonido del teléfono celular la sacó de sus pensamientos. Era el hospital. Con manos temblorosas contestó, sintiendo que su corazón se detenía. «Señora Reyes», era la voz del doctor Ramírez, el cardiólogo. «Necesita venir al hospital inmediatamente. Don Augusto ha mostrado cambios en su condición». Margarita no esperó a escuchar más. Guardó los documentos en el sobre, lo colocó en su bolsa y corrió hacia el hospital con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Durante todo el trayecto en taxi a través del tráfico denso de Polanco hacia el Pedregal, rezaba en silencio. «Por favor, Diosito, no te lo lleves todavía. Dale más tiempo. Valentina lo necesita. Yo lo necesito. Tiene que saber que encontré el sobre, que acepto su confianza, que cumpliré su voluntad. Por favor». Cuando llegó al hospital, el doctor Ramírez la esperaba en la sala de cuidados intensivos con una expresión que Margarita no pudo interpretar. «Señora Reyes, don Augusto ha despertado del coma». Margarita sintió que las rodillas se le
doblaban de alivio. ¿Está bien? ¿Puede hablar? El doctor levantó una mano en gesto de precaución. Está consciente, sí, pero muy débil. El daño cardíaco fue extenso. No sabemos cuánto tiempo le queda. Podrían ser días, semanas, o si tenemos suerte, meses, pero está pidiendo verla. Ha estado repitiendo su nombre desde que despertó hace una hora. Margarita no esperó más explicaciones. Entró a la habitación de cuidados intensivos, donde don Augusto yacía conectado a múltiples monitores y tubos. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, sin necesidad de palabras, ambos supieron. Él supo que ella había encontrado el sobre. Ella supo que él había planeado que lo encontrara. Margarita, susurró don Augusto con voz débil pero clara. Lo encontraste. No era una pregunta, era una afirmación. Margarita se acercó a la cama, tomando la mano frágil de don Augusto entre las suyas. Don Augusto, no puedo aceptar todo eso. Es demasiado. Yo solo hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho. Don Augusto cerró los ojos brevemente, como si reuniera fuerzas, y luego la miró con una intensidad que contradecía su debilidad física. Margarita Reyes, en mis 74 años en este planeta, he conocido a miles de personas, empresarios brillantes, científicos geniales, personas de inmensa riqueza y poder, pero puedo contar con los dedos de una mano a las personas que tienen lo que tú posees, un corazón puro que ama sin pedir nada a cambio. No insultes mi inteligencia o mi gratitud, pretendiendo que lo que hiciste por Valentina fue ordinario. Salvaste a mi nieta, le diste una infancia feliz cuando todo indicaba que crecería traumatizada y rota. Me diste la posibilidad de conocerla, de amarla, de disfrutar mis últimos años viendo su sonrisa en lugar de su dolor. Margarita sentía las lágrimas corriendo por su rostro. Pero don Augusto, la casa, la fortuna es demasiado. Habrá personas que dirán cosas horribles, que la manipulé, que me aproveché de usted. Don Augusto esbozó una pequeña sonrisa. Que hablen. He vivido suficientes años para saber que la opinión de gente pequeña no importa. Los documentos están blindados legalmente. Ni el abogado más astuto podrá impugnarlos. Y Margarita, necesito saber que cumplirás mi voluntad. Necesito morir en paz, sabiendo que Valentina estará contigo, que crecerá en ese hogar que tú has convertido en un santuario de amor, que tendrá la madre que sus circunstancias le quitaron. Margarita apretó la mano de don Augusto, sintiendo el peso de la responsabilidad y el honor de su confianza. Le prometo, don Augusto, que cuidaré de Valentina como si fuera mi propia hija. Le daré todo mi amor, la guiaré, la protegeré y me aseguraré de que conozca a su abuelito, no solo por las historias, sino por el legado de bondad y generosidad que usted deja. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Don Augusto permaneció estable, pero débil, en el hospital. Los doctores realizaron más pruebas y determinaron que el daño cardíaco era irreversible, pero que con cuidados apropiados y suerte, don Augusto podría tener algunos meses más de vida. Margarita pasaba los días dividida entre el hospital, cuidar de Valentina y comenzar a procesar la realidad de su nueva situación. El licenciado Fernando Gutiérrez, el abogado de don Augusto, la contactó formalmente para explicar todos los aspectos legales de la herencia. Señora Reyes, le explicó en su elegante oficina en Santa Fe, don Augusto ha sido extraordinariamente meticuloso en proteger sus deseos. El testamento está certificado, notariado y respaldado por múltiples evaluaciones psiquiátricas que confirman su plena capacidad mental. Los documentos de tutoría para Valentina ya están registrados. En el momento en que don Augusto fallezca, todo entrará en efecto automáticamente. La transición será lo más suave posible para minimizar el impacto en la niña. Margarita escuchaba todo esto con una mezcla de asombro y responsabilidad aplastante. Licenciado Gutiérrez, ¿realmente cree que esto es correcto? Yo soy solo una ama de llaves. ¿Cómo voy a manejar una fortuna tan grande? ¿Cómo voy a criar a una niña que nació en un mundo tan diferente al mío? El abogado, un hombre de unos 55 años, con experiencia en los asuntos de las familias más ricas de México, la miró con respeto genuino. Señora Reyes, en mis 30 años como abogado, he visto muchos casos de herencias. He visto fortunas destruidas por herederos codiciosos, familias desgarradas por dinero y riqueza malgastada por personas que no la valoraban. Don Augusto es el hombre más sabio que conozco. No está dejando su fortuna a alguien que la desperdiciará. Está dejándola a alguien que ha probado
probado su carácter, su integridad y su capacidad de amar sin interés. Está dejando a su nieta en las manos más capaces posibles. Confíe en el juicio de don Augusto. Él confía en usted y eso debería ser suficiente. Las palabras del licenciado resonaron en Margarita durante días. Gradualmente comenzó a aceptar la realidad de la situación. Esto era real. Don Augusto le había confiado no solo su fortuna, sino su legado más preciado, Valentina. Y Margarita había decidido honrar esa confianza con cada fibra de su ser. Les contó a sus propios hijos sobre el testamento, preparándose para críticas o resentimiento. Pero para su sorpresa, Lucía y Diego la apoyaron completamente. «Mamá», dijo Lucía con lágrimas en los ojos, «te has sacrificado por nosotros toda tu vida. Trabajaste 2 empleos para pagar nuestras escuelas después de que papá murió. Nos diste todo. Si don Augusto reconoce tu valor y quiere asegurarse de que tengas seguridad en tu vejez, nos parece justo y merecido». Diego agregó, «Y en cuanto a Valentina, mamá, ya la amas como si fuera tu nieta. Formalizarlo legalmente solo reconoce lo que ya existe en la realidad». Don Augusto pasó 2 meses más en el hospital, luchando contra las complicaciones de su condición cardíaca. Durante ese tiempo, Margarita lo visitaba diariamente, a menudo llevando a Valentina para alegrar sus días. La niña, que finalmente comprendía que su abuelito estaba muy enfermo, pasaba horas acurrucada en la cama del hospital contándole sobre sus clases, sus amigos, sus dibujos. Don Augusto escuchaba con ojos brillantes de alegría y tristeza, memorizando cada detalle de su nietecita, sabiendo que estos momentos eran preciosos y finitos. En las tardes, cuando Valentina se dormía en un sofá del hospital, don Augusto y Margarita tenían conversaciones profundas sobre el futuro. «Enséñale a valorar el dinero, pero no a adorarlo», aconsejaba don Augusto. «Crecí pobre, Margarita, y eso me dio hambre de éxito, pero también me enseñó que el dinero es una herramienta, no un propósito. Valentina heredará una fortuna, pero lo que realmente importa es que herede valores, tus valores». Margarita tomaba notas mentales de todo. «¿Quiere que aprenda sobre el negocio farmacéutico?» Don Augusto sonrió débilmente. «Solo si le interesa genuinamente. No quiero que sienta presión de continuar mi legado empresarial. La empresa tiene administradores competentes. Quiero que Valentina sea libre de elegir su propio camino, sea medicina, arte, educación, lo que la haga feliz, pero enséñale a ser responsable con su fortuna, a usarla para bien, a recordar que con gran privilegio viene gran responsabilidad». Estas conversaciones se convirtieron en el marco que guiaría a Margarita en los años venideros. Don Augusto estaba preparándola no solo para ser tutora de Valentina, sino para ser la guardiana de su legado y valores. Una tarde de jueves, mientras Margarita arreglaba flores frescas en la habitación del hospital, don Augusto le hizo una pregunta inesperada. «Margarita, ¿alguna vez te arrepentiste de dedicar tanto tiempo a nosotros, de sacrificar tiempo con tus propios hijos y ahora tus nietos?» Margarita se detuvo, considerando la pregunta seriamente. «Honestamente, don Augusto, al principio me preocupaba estar siendo egoísta. Lucía y Diego ya eran adolescentes cuando comencé a trabajar para ustedes y se volvieron independientes rápidamente. Mis nietos tienen a sus padres presentes, pero Valentina me necesitaba de una forma que nadie más me había necesitado en años. Darle amor, verla sanar, florecer, me hizo sentir útil nuevamente. Creo que ella me salvó tanto como yo la salvé a ella». Don Augusto asintió con comprensión. «Por eso sabía que eras la persona correcta. No lo hiciste por obligación o dinero. Lo hiciste porque ese es tu naturaleza. Amar y nutrir a quienes lo necesitan». En una mañana tranquila de sábado, exactamente 2 meses y 3 días después de su infarto inicial, don Augusto Velasco Mendoza falleció pacíficamente mientras dormía. Margarita y Valentina estaban allí, una de cada lado de su cama. Había sido un desenlace esperado, pero no por eso menos devastador. Valentina lloró en brazos de Margarita, procesando la pérdida de otro miembro de su familia biológica, pero esta vez el dolor era diferente. Esta vez Valentina no estaba sola. Tenía a Margarita, quien la sostuvo mientras lloraba, quien le aseguró que aunque el abuelito se había ido, nunca la dejaría sola, quien la amaba con un amor maternal tan profundo que podía atravesar cualquier
tormenta. ¿El abuelito está con mami, papi y abuelita Cecilia ahora?, preguntó Valentina entre sollozos. Sí, mi amor, respondió Margarita acariciando el cabello de la niña. Están todos juntos, cuidándote desde el cielo, y aquí en la tierra me tienes a mí. Siempre me tendrás a mí. El funeral de don Augusto Velasco fue un evento que reunió a la élite empresarial, médica y social de la Ciudad de México. Cientos de personas asistieron para rendir homenaje al hombre que había construido un imperio farmacéutico y contribuido generosamente a causas benéficas durante décadas. Margarita, vistiendo un traje negro sencillo pero elegante, se sentó en la primera fila junto a Valentina, su posición como familia reconocida por el mismo don Augusto en vida. Hubo murmullos, por supuesto. ¿Quién es esa mujer sentada donde debería estar la familia? Escuché que es la ama de llaves. ¿Por qué tiene a la niña con ella? Margarita escuchó los susurros, pero mantuvo la cabeza alta. Estaba allí porque don Augusto quiso que estuviera allí. Estaba allí porque Valentina la necesitaba. Y estaba allí porque, sin importar lo que otros pensaran, ella era familia. La lectura del testamento fue programada para una semana después del funeral, dando tiempo a que familiares distantes viajaran a Ciudad de México. En la oficina del licenciado Gutiérrez se reunieron primos lejanos de don Augusto que Margarita nunca había conocido, ejecutivos de la empresa farmacéutica, directores de las instituciones de caridad que don Augusto había apoyado y, por supuesto, Margarita con Valentina. La atmósfera era tensa. Los primos de don Augusto, particularmente un hombre llamado Eduardo Velasco y su esposa Carmen, miraban a Margarita con clara hostilidad. Obviamente habían esperado heredar la fortuna de Augusto al no tener descendientes directos, además de Valentina. La presencia de Margarita en la lectura del testamento les pareció una afrenta. El licenciado Gutiérrez comenzó leyendo las disposiciones. Legados generosos para instituciones de caridad, el Hospital Infantil de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación para la Investigación del Cáncer, pequeñas sumas para empleados de larga data en la empresa farmacéutica. Luego llegó la parte sustancial. En cuanto a mi residencia en Lomas de Chapultepec, ubicada en Sierra Vertientes 845, la dejo en propiedad absoluta a Margarita Reyes, quien ha sido no solo mi ama de llaves durante 12 años, sino un miembro invaluable de mi familia y la salvadora de mi nieta. El murmullo en la sala fue instantáneo. Eduardo Velasco se puso de pie bruscamente. «Esto es absurdo. ¿Mi primo le dejó su casa a la empleada doméstica?» El licenciado Gutiérrez levantó la mano para silencio. «Hay más. Don Augusto estableció un fideicomiso que proporcionará a la señora Margarita Reyes ingresos mensuales sustanciales por el resto de su vida, además de coberturas médicas completas y un fondo para emergencias». La sala explotó en protestas. «Esto es un fraude», gritó Carmen Velasco. «Esa mujer obviamente manipuló a un anciano vulnerable». El licenciado Gutiérrez permaneció calmado, claramente habiendo anticipado esta reacción. Extrajo un sobre grueso. «Don Augusto previó estas acusaciones. Aquí tengo evaluaciones psiquiátricas realizadas por 3 psiquiatras independientes, certificando la plena capacidad mental de don Augusto al momento de firmar este testamento. También tengo declaraciones en video donde don Augusto explica sus razones para estas disposiciones. Si alguien desea impugnar este testamento, está en su derecho legal de hacerlo, pero les advierto que don Augusto tomó medidas extraordinarias para asegurar que sus deseos fueran inamovibles». Eduardo miró a Margarita con odio puro. «Usted es una aprovechada. Se infiltró en la vida de mi primo, manipuló sus emociones y ahora roba la herencia que debería ser de la familia». Margarita, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz firme pero controlada. «Señor Velasco, trabajé para don Augusto durante 12 años. En todo ese tiempo nunca lo vi a usted visitarlo ni una sola vez. Cuando su hijo Rodrigo murió, usted no asistió al funeral. Cuando doña Cecilia falleció, usted envió flores pero no apareció. Cuando Valentina quedó huérfana, usted no ofreció ayuda ni apoyo. No tiene derecho moral de reclamar ser familia cuando solo aparece ahora que hay una herencia que reclamar». La verdad de sus palabras resonó en la sala. Varios de los presentes que conocían a don Augusto asintieron en acuerdo. Eduardo estaba furioso, pero
pero sin argumentos válidos. El licenciado Gutiérrez continuó leyendo. En cuanto a mi nieta, Valentina Velasco, dejo sus acciones de Laboratorios Velasco, valuadas en aproximadamente 450 millones de pesos, en un fideicomiso administrado por el equipo directivo actual hasta que cumpla 25 años, momento en el cual tendrá control total. Los dividendos de estas acciones se dividirán: 60% para un fondo educativo para Valentina, 20% para la señora Margarita Reyes como compensación por su papel como tutora y 20% para causas benéficas de elección de Margarita. Más protestas llenaron la sala. Y finalmente, continuó el abogado elevando la voz sobre el ruido, designo a Margarita Reyes como tutora legal exclusiva de mi nieta Valentina Velasco hasta que ésta alcance la mayoría de edad. Confío en que Margarita criará a Valentina con los valores, amor y cuidado que ha demostrado durante los últimos 3 años. Eduardo golpeó la mesa con furia. Esto no quedará así. Impugnaremos este testamento. Ningún juez permitirá que una sirvienta robe una fortuna y se quede con una niña. El licenciado Gutiérrez extrajo un dispositivo de reproducción de video. Antes de que tomen decisiones legales que solo resultarán en gastos innecesarios, les sugiero que vean este video que don Augusto grabó específicamente para este momento. La pantalla se iluminó mostrando a don Augusto sentado en su estudio, claramente grabado semanas antes de su muerte. Se veía cansado pero lúcido, con Valentina jugando visible en el fondo. Si están viendo este video, comenzó don Augusto en la grabación, es porque he fallecido y están cuestionando mi testamento. Déjenme ser absolutamente claro sobre varias cosas. Primero, estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas que acompañan este testamento lo confirman. Segundo, cada decisión que tomé la hice libremente, sin coerción, manipulación o presión de ningún tipo. Margarita Reyes no sabía del contenido de mi testamento hasta después de mi muerte. Tercero, y más importante, estas decisiones están basadas en años de observación del carácter, dedicación y amor incondicional que Margarita ha demostrado hacia mi nieta y mi familia. Don Augusto continuó en el video. Para aquellos familiares que aparecerán reclamando su derecho a mi fortuna, déjenme recordarles dónde estaban cuando los necesitaba, dónde estaban cuando Rodrigo murió, dónde estaban cuando Cecilia falleció, dónde estaban cuando Valentina necesitaba una familia. No estaban, pero Margarita estaba. Margarita estuvo allí cada día, cada noche, a través de cada crisis, cada lágrima, cada pesadilla de Valentina. Transformó a una niña traumatizada en una niña feliz y saludable. Eso no tiene precio, y mi gratitud hacia ella es inconmensurable. No estoy dejando mi fortuna a Margarita porque fui manipulado. La dejo porque se la ha ganado con creces, porque confío en ella absolutamente y porque sé que usará esos recursos para asegurar que Valentina tenga la mejor vida posible. El video continuó. A mis primos Eduardo y Carmen, específicamente, ustedes tuvieron numerosas oportunidades de ser parte de la vida de Valentina. Las rechazaron todas. No tienen derecho moral de reclamarla ahora. Margarita es la madre que Valentina necesita y estoy en paz sabiendo que mi nieta crecerá con valores sólidos, amor genuino y la guía de una mujer extraordinaria. Cualquier intento de impugnar este testamento o quitarle la custodia a Margarita será visto como lo que es: codicia disfrazada de preocupación familiar. Les instó a aceptar mis deseos con dignidad y permitir que Valentina continúe su vida con la persona que la ama verdaderamente. El video terminó con don Augusto mirando directamente a la cámara. Margarita, si estás viendo esto, confía en mi juicio, confía en ti misma y cuida de nuestra Valentina. Gracias por todo. El silencio que siguió al video fue absoluto. Incluso Eduardo y Carmen parecían avergonzados, enfrentados tan directamente con su negligencia familiar. El licenciado Gutiérrez cerró su folder. Como pueden ver, don Augusto fue extraordinariamente claro sobre sus intenciones y razones. Repito, están en su derecho de buscar impugnar el testamento, pero les aseguro que será un proceso largo, costoso y finalmente infructuoso. Los documentos están blindados legalmente. Eduardo y Carmen se levantaron y salieron de la oficina sin otra palabra, derrotados y humillados. Los demás presentes gradualmente se dispersaron, varios acercándose a Margarita para felicitarla y expresar
pensar que don Augusto había tomado la decisión correcta. Margarita, que había estado sosteniendo a Valentina durante toda la lectura, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Eran lágrimas de alivio, gratitud y la abrumadora responsabilidad de honrar la confianza que don Augusto había depositado en ella. En las semanas siguientes, Margarita comenzó la transición a su nueva vida. Formalmente renunció a su posición como ama de llaves, aunque irónicamente seguía viviendo en la misma casa que había cuidado durante 12 años. Pero ahora era su casa. Su nombre estaba en la escritura. Los muebles que había pulido miles de veces, las habitaciones que había limpiado innumerables veces, ahora le pertenecían. Era un ajuste mental difícil. Contrató una pequeña ayuda doméstica, solo 2 empleadas de medio tiempo, porque aunque ya no necesitaba trabajar, no podía imaginar vivir en una casa completamente mantenida por otros. El cuidado del hogar seguía siendo algo que la llenaba de propósito y satisfacción. Se enfocó completamente en Valentina, quien estaba navegando su propio duelo por la pérdida de su abuelito. Las pesadillas regresaron temporalmente, pero esta vez Margarita sabía exactamente cómo manejarlas. Paciencia, amor constante y la seguridad de que nunca estaría sola. Margarita también comenzó a aprender sobre la gestión financiera. El licenciado Gutiérrez le presentó a asesores financieros de confianza que le explicaron cómo funcionaba el fideicomiso, cómo manejar sus nuevos ingresos y cómo planificar para el futuro de Valentina. Era intimidante, pero Margarita descubrió que tenía una aptitud natural para esto. Después de años manejando el presupuesto doméstico de los Velasco, entendía conceptos de gasto, ahorro e inversión mejor de lo que pensaba. Se educó vorazmente, leyendo libros sobre finanzas personales, asistiendo a seminarios, consultando con expertos. Quería estar completamente preparada para manejar la fortuna de Valentina responsablemente cuando llegara el momento. No iba a desperdiciar la confianza que don Augusto había depositado en ella por ignorancia o mala gestión. Sus propios hijos la visitaban frecuentemente en la casa de Lomas, maravillados por el cambio en las circunstancias de su madre. Lucía le confesó: «Mamá, toda mi vida te vi trabajar tan duro, sacrificarte tanto. Ver que finalmente eres reconocida y recompensada por tu dedicación. No puedo explicar lo feliz que me hace». Diego agregó: «Y Valentina tiene suerte de tenerte. Vas a criarla exactamente como nos criaste a nosotros, con amor, valores sólidos y la certeza de que siempre estarás ahí». Margarita abrazó a sus hijos, sintiendo que su vida había cerrado un círculo hermoso. Había criado a sus propios hijos en circunstancias difíciles después de enviudar joven. Ahora, con seguridad financiera garantizada, podría criar a Valentina sin las presiones económicas que había enfrentado antes. Podría darle no solo amor, sino también oportunidades, educación y un futuro brillante. Los meses se convirtieron en años. Valentina creció bajo el cuidado de Margarita, transformándose de una niña de 6 años, traumatizada por múltiples pérdidas, a una adolescente confiada, compasiva e inteligente. Margarita mantuvo viva la memoria de los padres de Valentina y de don Augusto a través de historias, fotografías y visitando regularmente sus tumbas. Pero también creó nuevos recuerdos alegres: viajes juntas a playas mexicanas, celebraciones de cumpleaños elaboradas, apoyo en cada actividad escolar y extracurricular. Valentina nunca sintió que le faltaba una madre, porque Margarita llenó ese rol completamente. A los 12 años, en una conversación íntima una noche, Valentina le preguntó: «Marga, ¿puedo llamarte mamá? Sé que mi mamá biológica fue Adriana y siempre la recordaré, pero tú eres quien me crió, quien me ama, quien está aquí. Para mí, eres mi mamá». Margarita lloró lágrimas de alegría pura. «Mi amor, sería el mayor honor de mi vida». Cuando Valentina cumplió 15 años, Margarita organizó una quinceañera que hubiera hecho llorar de alegría a don Augusto. Fue una celebración hermosa en el jardín de la casa en Lomas, con todos los amigos y familia extendida. Durante su vals con Margarita, Valentina susurró: «Gracias, mamá, por todo, por amarme cuando perdí a todos, por ser mi luz en la oscuridad, por ser la mejor madre que alguien podría pedir». Margarita respondió con voz emocionada: «No, mi amor, gracias a ti por permitirme ser tu mamá. Me diste un propósito cuando pensé que mi vida laboral era todo lo que me quedaba. Me enseñaste
dice que la familia no se define por sangre, sino por amor. Valentina creció para ser una joven excepcional. Con excelentes calificaciones, fue aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar medicina, queriendo seguir un camino que honrara el legado farmacéutico de su abuelo, pero desde una perspectiva de ayudar directamente a pacientes. Margarita la apoyó completamente, estableciendo cuentas para sus gastos universitarios, acompañándola a orientaciones y siendo su mayor animadora. Los fines de semana, Valentina regresaba a casa en Lomas y juntas cocinaban, conversaban y disfrutaban de la compañía mutua. La relación había evolucionado de tutora-pupila a una genuina relación madre-hija que era la envidia de muchas familias biológicas. A los 25 años, cuando Valentina finalmente obtuvo control completo de su herencia de acciones de Laboratorios Velasco, lo primero que hizo fue reunirse con los directivos de la empresa junto con Margarita. Habló ante la junta directiva con confianza. Quiero agradecer al equipo por mantener la empresa próspera todos estos años. He decidido que quiero involucrarme activamente, no como química o ejecutiva, ya que mi camino es la medicina, pero sí en la dirección de investigación y desarrollo. Quiero que Laboratorios Velasco se enfoque en medicamentos accesibles para comunidades de bajos recursos, honrando la visión que mi abuelo tenía de usar la ciencia para mejorar vidas, no solo para generar ganancias. La Junta aprobó unánimemente, reconociendo en Valentina la misma visión y valores que habían hecho grande a don Augusto. Margarita, ahora con 59 años, observaba a Valentina dirigir reuniones empresariales, presentar en conferencias médicas y navegar el mundo con confianza y compasión. Se sentía inmensamente orgullosa. Había cumplido la promesa que le hizo a don Augusto. Había criado a Valentina con valores sólidos, amor incondicional y la libertad de ser quien quisiera ser. La fortuna que don Augusto dejó no había corrompido a Valentina, la había empoderado para hacer el bien. Un día, mientras organizaban fotografías familiares para un álbum, Valentina encontró la carta original que don Augusto había escrito a Margarita, la que estaba en el sobre del testamento. Margarita la había guardado cuidadosamente todos esos años. ¿Puedo leerla?, preguntó Valentina. Margarita asintió. Valentina leyó la carta de su abuelo con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó, miró a Margarita con una mezcla de asombro y gratitud profunda. Mamá, no tenía idea de cuánto te sacrificaste por mí. El abuelo vio en ti lo que tardé años en comprender completamente. No solo me salvaste, me diste una familia, un hogar, amor incondicional. Todo lo que soy hoy es porque tuviste el corazón para amar a una niña traumatizada que no era tuya biológicamente. Margarita abrazó a su hija. Valentina, el día que te tomé en mis brazos por primera vez cuando tenías 3 años, mi corazón supo que eras mía. La biología no determina el amor maternal. El amor lo hace, y te amé desde el primer momento. Años después, cuando Margarita cumplió 65 años, Valentina organizó una celebración sorpresa. Había invitado no solo a familia y amigos, sino también a algunas de las personas cuyas vidas Margarita había tocado a lo largo de los años. Empleadas domésticas con quienes Margarita había trabajado en sus primeros años, vecinos de su antigua colonia en Narvarte, a quienes había ayudado discretamente con los recursos de su herencia, beneficiarios de los programas de caridad que Margarita había establecido, usando el 20% de los dividendos que don Augusto le había designado. Durante la fiesta, Valentina dio un discurso emotivo. Quiero agradecer a todos por estar aquí para celebrar a la mujer más extraordinaria que conozco. Mi mamá, Margarita Reyes, comenzó como ama de llaves de mi familia, pero a través de su dedicación, amor y carácter excepcional, se convirtió en mucho más. Se convirtió en mi salvadora, mi madre, mi mejor amiga y mi inspiración. Mi abuelo Augusto fue un hombre sabio que reconoció en Margarita algo que muchos pasan por alto, que el verdadero valor de una persona no está en su posición social o título, sino en su corazón. Valentina continuó. Cuando mi abuelo dejó su fortuna y su casa a Margarita, muchos la juzgaron, la llamaron aprovechada, manipuladora. Pero mi abuelo sabía la verdad, que Margarita había ganado cada peso, cada propiedad, no a través de engaño, sino a través de años de servicio dedicado, amor incondicional y sacrificio silencioso.
esposo. Hoy quiero honrar públicamente lo que mi abuelo reconoció, que Margarita Reyes es una mujer extraordinaria que merece todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Mamá, gracias por amarme cuando lo perdí todo. Gracias por criarme con valores sólidos. Gracias por enseñarme que la familia se construye con amor, no con sangre. Y gracias por ser el ejemplo viviente de que la bondad, la dedicación y el amor genuino siempre son recompensados, aunque a veces tome tiempo. La sala explotó en aplausos, mientras Margarita lloraba lágrimas de alegría, rodeada por las personas que amaba. Esa noche, después de que todos se fueron, Margarita y Valentina se sentaron en el mismo sillón de la biblioteca, donde Margarita había encontrado el sobre del testamento tantos años atrás. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Margarita. Cuando encontré ese sobre y leí que don Augusto me había dejado todo esto, pensé que era demasiado, que no lo merecía. Pero ahora, después de todos estos años, entiendo lo que don Augusto vio. No se trataba de darme una recompensa, se trataba de asegurar que tuvieras la madre que necesitabas, que crecerías en un hogar estable, lleno de amor. Toda la fortuna, la casa, todo era secundario. Lo principal era tú. Valentina recostó su cabeza en el hombro de Margarita, y él eligió perfectamente. No podría haber pedido una mejor madre. Los años continuaron pasando. Valentina se casó con un médico compasivo que Margarita aprobó completamente, y juntos establecieron una clínica comunitaria en Iztapalapa, la misma colonia donde Margarita había vivido en sus días de lucha. La clínica ofrecía servicios médicos a precios accesibles, parcialmente financiada por las ganancias de Laboratorios Velasco. Era el legado perfecto que combinaba la visión empresarial de don Augusto con los valores de servicio que Margarita había inculcado en Valentina. Cuando Valentina tuvo su primer hijo, un niño que nombraron Augusto en honor al abuelo, le pidió a Margarita que fuera la madrina. Quiero que mi hijo crezca conociendo a su bisabuela Margarita, la mujer que salvó a su mamá y le dio una vida de amor. Margarita, ahora con 71 años, sostuvo al pequeño Augusto en brazos y sintió que su vida había cerrado el círculo más hermoso posible. Había comenzado como una viuda joven luchando por sobrevivir, trabajando como empleada doméstica para alimentar a sus hijos. Había encontrado una familia que valoró su dedicación y amor por encima de su posición social. Y ahora, en sus años dorados, era abuela de una nueva generación que crecería conociendo su historia, aprendiendo que el amor verdadero y la dedicación siempre encuentran su recompensa. La casa en Lomas de Chapultepec, que una vez limpió como empleada, ahora se llenaba con 4 generaciones de amor. Los hijos y nietos biológicos de Margarita se mezclaban libremente con Valentina y su familia. No había distinción entre familia biológica y familia elegida. Todos eran simplemente familia. En sus momentos de reflexión, Margarita a menudo pensaba en don Augusto y en la carta que había escrito tantos años atrás. Él había visto en ella algo que ella misma no había reconocido, que su verdadero valor no estaba en su habilidad para limpiar pisos o preparar comidas, sino en su capacidad infinita de amar. Había transformado esa capacidad de amor en un legado que ahora se extendía a través de generaciones. La fortuna material que heredó le había dado seguridad y comodidad, sí, pero la verdadera riqueza había sido la oportunidad de amar y ser amada, de criar a una niña traumatizada y verla florecer en una mujer extraordinaria, de construir una familia basada no en sangre, sino en vínculos de afecto genuino. La historia de Margarita se convirtió en algo legendario en ciertos círculos de la Ciudad de México, no por la herencia en sí, sino por lo que representaba, la validación de que el trabajo doméstico, cuando se hace con dedicación y amor, es tan valioso como cualquier otra profesión, que las empleadas domésticas que cuidan de familias con devoción genuina no son solo empleadas, sino pilares fundamentales de las familias que sirven. Cuando Margarita finalmente falleció a los 78 años, rodeada por Valentina y toda su familia extendida, su funeral fue un testimonio del impacto que una sola persona con un corazón grande puede tener. Empleadas domésticas de toda la ciudad asistieron, inspiradas por su historia. Beneficiarios de los programas de caridad que había establecido vinieron a rendir homenaje y, por supuesto, su familia, tanto biológica como elegida, lloraron la pérdida de una mujer extraordinaria.
plenaria. Valentina dio el elogio fúnebre con lágrimas corriendo por su rostro, pero voz firme. Mi madre, Margarita Reyes, comenzó como ama de llaves de mi abuelo, pero se convirtió en el corazón de nuestra familia. Ella me enseñó que el amor no conoce barreras de clase social, que la dedicación y el carácter valen más que cualquier título o fortuna, que la verdadera riqueza se mide en las vidas que tocas y transformas, no en los ceros de tu cuenta bancaria. Cuando mi abuelo Augusto encontró ese sobre del testamento para ella, continuó Valentina, algunos lo vieron como un gesto de caridad hacia una empleada fiel, pero él sabía la verdad. No estaba dando caridad, estaba dando gratitud, estaba reconociendo que Margarita había dado mucho más de lo que cualquier salario podría compensar. Había dado amor incondicional, dedicación absoluta y había salvado a su nieta de una vida de trauma y dolor. Ese testamento no fue un regalo, fue un reconocimiento de una deuda que nunca podría pagarse completamente. Valentina concluyó: mamá, donde quiera que estés ahora, espero que sepas que cumpliste cada promesa que le hiciste al abuelo Augusto. Me criaste con amor, valores y dignidad. Me enseñaste a usar la fortuna que heredé para hacer el bien. Y me mostraste que la familia se construye con amor, no con sangre. Descansa en paz, sabiendo que tu legado continúa en cada vida que tocaste, en cada persona que inspiraste y en cada generación que vendrá después, que conocerá tu historia y aprenderá que el amor verdadero y la dedicación siempre encuentran su recompensa. La tumba de Margarita fue colocada en el mausoleo familiar Velasco, junto a don Augusto, doña Cecilia, Rodrigo y Adriana. La inscripción en su lápida, elegida por Valentina, decía simplemente: Margarita Reyes de Velasco, ama de llaves que se convirtió en el corazón de una familia, madre en todo sentido que importa. Su amor transformó vidas y su legado vivirá eternamente. Años después, cuando el pequeño Augusto, el bisnieto de Margarita, era suficientemente mayor para entender, Valentina le contó la historia completa de cómo su bisabuela llegó a la familia Velasco como empleada doméstica y se convirtió en su pilar. Bisnieto, le dijo Valentina, quiero que recuerdes siempre esta historia. Tu bisabuela Margarita nos enseñó que no importa de dónde vienes o cuál es tu trabajo. Lo que importa es cómo tratas a las personas, cuánto amor tienes en tu corazón y qué tanto estás dispuesto a dedicarte a quienes amas. Ella limpió pisos y preparó comidas, sí, pero más importante, amó incondicionalmente y transformó vidas. Ese es el verdadero legado que nos dejó. El joven Augusto creció conociendo esta historia y cuando llegó su momento de heredar parte de los laboratorios Velasco, implementó un programa especial, becas completas de educación superior para hijos de empleadas domésticas, reconociendo que el talento y el potencial existen en todas las clases sociales y solo necesitan oportunidades. Lo nombró Programa Margarita Reyes, asegurando que el nombre de su bisabuela y su legado de amor y dedicación vivieran para siempre. La casa en Lomas de Chapultepec nunca fue vendida. Permaneció en la familia Velasco Reyes como un recordatorio constante de que el amor verdadero trasciende barreras sociales, que la familia se construye con dedicación y cariño, y que a veces las personas más importantes en nuestras vidas llegan disfrazadas de formas inesperadas. Y así, la historia del ama de llaves que encontró un testamento y descubrió que el patrón le había dejado todo, se convirtió en más que una historia sobre herencia material. Se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor incondicional, de la dignidad del trabajo dedicado y de la verdad fundamental de que el verdadero valor de una persona nunca puede medirse por su posición social, sino por la profundidad de su corazón y el impacto de su amor en las vidas que toca. Margarita Reyes había comenzado como una viuda humilde, buscando trabajo para mantener a sus hijos. Había encontrado mucho más, una segunda familia, un propósito renovado y finalmente el reconocimiento de que su dedicación y amor valían tanto como cualquier fortuna material. Don Augusto Velasco, al dejarle su casa y su fortuna, no había cometido un acto de locura senil o de generosidad ciega. Había cometido un acto de justicia pura, reconociendo que Margarita había dado a su familia algo invaluable: amor, estabilidad y la salvación de su nieta. Y en
en ese reconocimiento había creado un legado que se extendería a través de generaciones, inspirando a incontables personas a valorar el amor y la dedicación por encima de las barreras artificiales de clase y posición social. ¿Y tú crees que el amor y la dedicación genuina merecen ser reconocidos sin importar la posición social de una persona? ¿Crees que las familias pueden construirse con amor en lugar de solo sangre? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste con el viaje de Margarita, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.